Es por eso que le agradezco mucho a Víctor Hernández, especialista en seguridad nacional de la Universidad Panamericana, que nos acompaña hoy. Víctor, ya prácticamente de casa. Oye, a ver, platícanos, se aprueba esto, la Ley de Seguridad Nacional. ¿Qué opinas? ¿Qué razones hay detrás del dictamen? ¿Cuáles son las letras chiquitas que no se ven a simple vista? Magda, muy buenas tardes, gracias por la invitación. La reforma a la Ley de Seguridad Nacional llega de forma un tanto sorpresiva porque por más de una década diversos funcionarios académicos han exigido reformas a distintos elementos de la Ley de Seguridad Nacional por diversas razones. En primer lugar, porque es una ley muy antigua que no responde a las amenazas a la seguridad nacional del siglo XXI. Es una ley que todavía se queda con los paradigmas de la Guerra Fría. Es una ley que además no queda muy claro cuál es ahora el papel del Centro Nacional de Inteligencia después de la desaparición del CISEN. Y lo que llama la atención es que dentro de todas las reformas que necesita la Ley de Seguridad Nacional no se hizo ninguna, sino que llega de forma sorpresiva este capítulo que se añade a la Ley de Seguridad Nacional sobre la participación de agentes policiales extranjeros en labores de seguridad en México. Hay que tener un ojo fino para encontrar el mensaje sutil que hay detrás de esta reforma. Y es que es muy curioso que la reforma no llegue después de los 10 o 15 años de activismo para reformar el sistema de seguridad nacional, sino que llega justo después del caso Cienfuegos. En ese sentido, el mensaje oculto que puede estar detrás de esta reforma es en qué va a acabar el caso Cienfuegos, en impunidad. E impunidad no significa que el general Cienfuegos tenga que ser declarado culpable, muy por el contrario, él tiene una presunción de inocencia en todo proceso judicial como cualquier ciudadano, pero en lugar de que haya una respuesta del Estado mexicano de investigar, fíjate, llevamos ya varios días sin saber nada del caso Cienfuegos, y en lugar de que la respuesta sea, vamos a indagar que si nuestro máximo jefe militar estuvo involucrado con la delincuencia organizada, la respuesta es un regaño a los Estados Unidos, y es el berrinche, y es decir, bueno, como tocaron a mis consentidos, que son las Fuerzas Armadas, entonces vamos a limitar la capacidad que ustedes tengan de hacer labores de inteligencia en territorio mexicano. Eso es lo que hay que saber leer entre líneas. Esta reforma no resuelve los problemas estructurales de la Ley de Seguridad Nacional, sino que es simplemente un reclamo, una forma de chantaje al gobierno de los Estados Unidos por la detención del general Cienfuegos. Oye, a ver, dime una cosa, ¿qué riesgos adviertes entonces con todo eso? Porque por lo que entiendo, nos dice, saber, es un claro berrinche por parte del gobierno federal. ¿Por qué? Porque cuando detuvieron a Cienfuegos no estaba enterado. Ok, y esa parte nos queda claro. ¿Qué riesgos son los que se advierten? Porque incluso hay algunas personas, incluso algunos senadores que afirman que con este dictamen se estaría impidiendo, mejor dicho, se le estaría empoderando de más a la Cancillería para que subordine a los estados y a los municipios realmente a la voluntad también del gobierno federal. ¿Qué opinas al respecto? El problema de esta reforma es que es más una carta a Santa Claus que una ley que se va a poder aplicar en términos reales. Hay varios artículos que, por ejemplo, quieren centralizar toda la información que se produzca de estas agencias extranjeras y que eso tenga que pasar a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay un artículo que francamente me dio mucha risa, el artículo 71, fracción sexta, donde prohíbe allanar, privar de la libertad a ciudadanos mexicanos mientras, no sé, la DEA, el FBI, la CIA opera en territorio mexicano, y eso francamente me parece ingenuo porque significa que no saben cómo funciona una operación encubierta. Precisamente las operaciones encubiertas muchas veces incurren en violaciones legales y por eso se llaman así, encubiertas, porque no tiene que quedar registro, porque en muchas ocasiones en los sistemas de seguridad de muchos países, del Reino Unido, Estados Unidos, Rusia, Israel, hay momentos en que se justifica violentar algunos órdenes legales en aras de la preservación de la seguridad nacional. Y entonces la verdad es que en el fondo lo que está promoviendo esta legislación es que haya muchas más operaciones encubiertas que operaciones legalmente acreditadas en territorio nacional. Porque el Mossad, el FSB, la CIA, la DEA, por supuesto que no se van a limitar. Y entonces lo que van a hacer es, en lugar de avisar, este es mi agente que está trabajando en territorio mexicano, lo que va a suceder es que vamos a estar fomentando muchas más operaciones encubiertas. Y además, ojo, hay un artículo que no hay que perder de vista, el artículo 72, donde establece que los agentes extranjeros operando en territorio mexicano no van a tener inmunidad diplomática. Pero el gobierno olvida que en general los diplomáticos, muy en particular los diplomáticos norteamericanos, y esto es algo que sabemos por la experiencia de la Guerra Fría y por las filtraciones de Wikileaks,
muchas veces los diplomáticos norteamericanos no solo hacen diplomacia, sino que también hacen labores de inteligencia. Entonces también otra cosa que podemos fomentar es esta vieja práctica de la Guerra Fría de disfrazar a un agente como funcionario diplomático para que si hay algún problema, claro que aplique la inmunidad diplomática que corresponde conforme a derecho internacional. Entonces, la verdad es que es una legislación que no se va a poder aplicar, es una carta a Santa Claus y que va a fomentar el desarrollo de operaciones encubiertas, no solo de Estados Unidos, de muchos otros países aquí en México. Oye, y entonces contraviene esta disposición con algunos convenios o tratados que se han firmado a nivel internacional. O sea, ¿estamos violando algunas cláusulas de este tipo de convenios? Lo primero que hay que decir es que es una reforma redundante, porque ya en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos se detalla el procedimiento en el que agentes extranjeros se acreditan frente a Sedena y frente a Secretaría de Relaciones Exteriores para operar en territorio mexicano. Por ejemplo, cuando hay una visita del presidente de Estados Unidos, el servicio secreto aplica a través de ese procedimiento para decir, llevo esto personal, llevo estas armas y voy a estar operando en esta demarcación. Y en el fondo, el gran problema es que pues lo que está incentivando es eso, a que haya operaciones fuera de los canales institucionales, y además hay que decirlo, limita mucho la capacidad mediante la cual las agencias de inteligencia extranjeras pueden identificar si hay colusión del gobierno. Pensemos, por ejemplo, en el asesinato del agente Kiki Camarena, en el que la DEA en su momento afirmó que había encubrimiento, que había participación por parte de autoridades mexicanas de alto nivel en ese caso, y entonces un poco lo que están haciendo es amarrar de las manos a estas agencias, porque si algo nos probó la detención del general Cienfuegos es que si se va a descubrir una mala práctica al interior de los principales mandos de Sedena, de Semar, probablemente no va a venir desde México, sino que tiene que venir desde fuera, y un poco el mensaje es, como ya no queremos ese tipo de revelaciones incómodas, se tienen que cuadrar. Y además es un poco raro que el canal para canalizar toda esta información sea Relaciones Exteriores. Hombre, hace sentido desde una perspectiva diplomática, pero la Secretaría de Relaciones Exteriores no es una policía, no es una agencia de inteligencia, como que de entrada es un poco contraintuitivo que sean ellos quienes tendrían que administrar toda esta información que se produzca. Claro, me queda clarísimo, ¿no? Que lo que está buscando el gobierno federal es que no se le vuelva a dejar en esa posición tan incómoda como la que vivió con el general Salvador Cienfuegos. Mi querido Víctor, un gusto como siempre poder platicar contigo. Muchas gracias, Magda. Un saludo a todo nuestro auditorio. Abrazo fuerte para ti, Víctor Hernández, especialista en seguridad nacional de la Universidad Panamericana, pues platicándonos acerca de esto que se aprueba en el Senado y que, bueno, pues sin duda cambiaría un poco la forma en la que estarían operando los agentes de la DEA, de la CIA, del FBI aquí en nuestro país. De acuerdo a lo que nos dice Víctor, pues tal parece que podría ser un berrinche del gobierno federal por aquello del caso de Salvador Cienfuegos. Y mire, pasando a más información, le comento que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dio a conocer que se reabrirá la investigación del caso de Ernestina Asensio.